Bienvenidos al aula Taller Filosofía para Todos los Días de nuestra Universidad UNI3 Colombia. Continuando con la temática de las últimas dos clases sobre dignidad, soberanía, filosofía de la comunicación, medios de comunicación y periodismo. En particular, las funciones éticas del periodista, la búsqueda de la verdad, la imparcialidad. Es por eso que esta entrevista que veremos, hecha al señor presidente el 20 de octubre por el periodista Daniel Coronel, tiene relevancia para nuestra aula taller. A continuación veremos la entrevista, una síntesis, no toda porque es bastante densa y larga, ¿sí? Y ya nos vemos. Buenas tardes, señor presidente Gustavo Petro. Bienvenido a esta conversación en vivo con Univisión en Estados Unidos, con la W Radio en Colombia y con el Reporte Coronel. Vamos a tener una conversación franca y probablemente no va a ser fácil, como no es fácil la situación que está viviendo Colombia. En muchos sectores de Colombia y entre los observadores de Estados Unidos está la idea de que esta crisis es creada fundamentalmente por usted, porque usted fue subiendo el tono y el nivel de la pugnacidad que tenía en Estados Unidos y que otros mandatarios han podido manejar esas diferencias de otra manera. ¿Usted quería que esto pasara? Sí, el tono fue subiendo en la medida que fueron cayendo más bombas y matando más niños en Gaza, en la medida en que fueron encadenando y esposando cada vez más latinoamericanos en los aviones y expulsándolos como si fueran perros no queridos en los Estados Unidos. Y en la medida en que empezaron a amenazarnos hasta el punto que ya los mismos misiles que caen en Gaza caen en el Mar Caribe, cerca a nosotros. Investigamos si en mar territorial o no. No nos han querido pasar las coordenadas, así que ante eso, ¿qué? ¿Un presidente se calla y se arrodilla? ¿O un presidente habla con la dignidad de la humanidad, no solo de su pueblo? Eso Pero es lo que he hecho. jamás en la historia de las relaciones de los dos países, incluso en momentos muy difíciles como los que vimos en el gobierno de Ernesto Samper, usted recuerda que había cuestionamientos por la narcofinanciación de su campaña. Nunca un presidente de Estados Unidos llamó a un presidente de Colombia jefe del narcotráfico. ¿Usted qué consecuencias cree que puede tener eso para el país? Mira, en primer lugar, desde los tiempos de Santander, incluido él, a diferencia de Bolívar, este cuadro aquí atrás es muy clave, porque es el encuentro de Bolívar y Santander. Los ejércitos es de gente humilde y campesina toda. Los generales son más blancos. Ahí comenzó nuestro problema. Y tenían esclavos. Pero desde esa historia, Bolívar nunca quiso una relación arrodillada con los Estados Unidos. Y fue su problema con Santander, que Santander casi lo mata en un atentado, en un sicariato. Santander, y de ahí para adelante hasta la fecha, se ha creído que después de quitarle la cabeza al rey español en tierras americanas, tenemos que volver a aceptar otro rey, que siempre ha sido los presidentes de los Estados Unidos. Y no, yo no soy santanderista, soy bolivariano, lo he dicho con franqueza desde que era jovencito. Y en eso he actuado. Entonces, la gran diferencia que hay entre el estilo, que yo diría de arrodillamiento, porque ¿a quién se le ocurre vender Panamá? A alguien se le ocurrió vender Texas y a alguien se le ocurrió vender Alaska y la Luisiana en tiempos de Napoleón, porque creían que no servía para nada. Pero pensar que Panamá no servía para nada, si es como una estupidez mental, estupidez que ha quedado como en la genética en los presidentes que han seguido, con algunas excepciones. Entonces, la política mía ha sido clara antes de que Trump ganara, porque yo he hablado con dos gobiernos, de frente, muy directamente, con el presidente Biden, a través de enviados con el gobierno
de Trump. Diferente, sí, la actitud conmigo. La actitud ha sido decente con Biden, groserísima e ignorante con Trump. Pero el hecho ha sido el mismo. Yo he comentado y he criticado en lo que tiene que ver con la política mundial, porque un presidente que hoy está en el planeta y aterrizado en el planeta, el único que tenemos, tiene que hablar de problemas que son de la humanidad, pero que inmediatamente castigan a Colombia, como lo estamos viendo actualmente. ¿Qué hace hablando de las bombas en Gaza? Si usted es el presidente de Colombia, bueno, ya empezaron a caer aquí a matar. Pero hay formas de hablar, señor presidente. Sí. Una cosa es hablar, dirigirse, por ejemplo, desde la Asamblea General de Naciones Unidas, en la calidad de jefe de Estado, y otra, pararse en una calle de Nueva York, en un país extranjero, a invitar a los soldados de ese país a que no obedezcan a su presidente, a su comandante en jefe. ¿Usted cree que eso le correspondía hacerlo al presidente de Colombia? Primero, en las calles era frente a Naciones Unidas. En la calle, no era dentro de la Asamblea. Pero eso es claro. Mientras se reúna la Asamblea General de las Naciones Unidas bajo leyes norteamericanas y mundiales, porque ese fue el acuerdo para que se estableciera ese edificio allí y se hicieran las reuniones allí. Mientras se reúnan las naciones en la Asamblea General de las Naciones Unidas, todas las actividades que tengan que ver con la Asamblea, y el objetivo fundamental de la Asamblea no fue sino uno: detener el genocidio en Gaza. Genocidio. Crimen contra la humanidad. Sigo, Daniel. Déjame ahí porque si no, no completo la idea bien, porque es difícil. Sí, pues sí. Entonces, es actividades relacionadas con lo que se discute en la Asamblea General, tanto mi conferencia en algún lugar de Nueva York, que nunca sé cuál es porque me llevan en carro y nunca sé dónde las direcciones, y la calle al frente de Naciones Unidas. Dos, el mensaje. El mensaje no es desobedezcan a su presidente. Ah, sí, usted lo dijo textualmente. Esa es la manera como... Sí, pero usted hay que meterlo en el contexto total de discurso. El mensaje es: ningún soldado del mundo, ni colombiano, ni europeo, ni africano, ni norteamericano, estadounidense propiamente, puede cumplir una orden que sea disparar contra la humanidad y cometer un crimen contra la humanidad. ¿Por qué? Porque el delito que se llama crimen contra la humanidad es el peor del mundo. Se ha castigado a nivel mundial, por eso hubo un tribunal de Nuremberg en donde los norteamericanos juristas, apoyados por sus soldados armados y heroicos, allá en Nuremberg, Alemania, en 1948, juzgaron en tierra alemana a unos militares y a unos políticos que se hacían pasar por militares alemanes que habían cometido un genocidio contra el pueblo judío y otros, contra el pueblo soviético, el pueblo chino, etc. Hay casi 50 millones de muertos ahí. Estamos exactamente en la misma situación. Pero ahora, usted dijo desobedezcan a Trump. Es que si yo doy una orden como fusilar 6.403 o 2 jovencitos, o la cifra que sea cualquiera, de manera sistemática, con vales del Ejército de Colombia, el Ejército de Colombia debió haber desobedecido esa orden de inmediato. ¿Por qué? Y lo dicen los mismos militares norteamericanos, y debieron decirlo los mismos generales colombianos de la época: no se puede obedecer a un tirano, a una tiranía. Cuando hay un crimen contra la humanidad, desobedecer es un derecho. Y todos los seres humanos en el mundo, todos tenemos, no digo el derecho de, sino la obligación de, ante un holocausto. Dos, ante un genocidio, ante un sujeto que es un perseguido por la justicia mundial con orden de captura, no es recibirlo en su oficina, es capturarlo. Si el señor Netanyahu, después de matar decenas de miles de niños, la misma cifra de los niños que hemos salvado en las comunidades indígenas en el programa de reforma a la salud de Colombia, la misma cifra, y casi en el mismo tiempo, allá asesinaron 20.000, aquí hemos salvado 21.000 más, con atención. Esa cifra es ya la causa para que ningún oficial del mundo, ningún ciudadano del mundo aplauda el genocidio o
obedezca órdenes para continuar con el genocidio. Que no dije políticas internas de Estados Unidos, exclusivamente lo que hoy ya sabemos es un genocidio. No ataquen a la humanidad con sus armas. Señor presidente, usted no es el único jefe de Estado que ha tenido una posición supremamente crítica y vertical frente a lo que viene pasando en el Medio Oriente. El señor presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, sostuvo una posición muy vertical y decidida ante la Asamblea General. Incluso fue declarado persona non grata por Israel por eso. La misma posición firme ha sostenido la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Posición similar ha tenido el presidente de Chile, Gabriel Boric. A ninguno de ellos se les ha complicado la relación con Estados Unidos, solo a usted. ¿Qué fue lo que usted hizo que no hicieron ellos? ¿Qué fue lo que usted hizo mal? A ver, discúlpeme, pero yo leo periódicos, Daniel. Sí, pero... Y el señor Trump amenazó militarmente con invadir a Brasil. No estaba sordo. Lo que pasa es que los presidentes maniobran. Ya veré cómo maniobro yo, porque hasta ahora se ha desatado esta última. Claudia también ha sido, no solo Claudia, eso viene desde hace años, incluso cuando les quitaron Texas y California, porque fue con las armas. Sí. Vienen invadiendo el territorio mexicano, eso no es historia real. O de dónde era la Florida, o de quién era Texas, o de quién era California, usted que vive por allá, Daniel. Usted lo sabe, porque los pueblos tienen nombre en español, aunque no les gusta. Las etnias anglosajonas que llegaron allí, entre otras muy diferentes a las etnias castellanas que llegaron aquí. Y hay que reconocer esa historia para entender un poco la relación, porque allá llegaron pensando en libertad. Y aquí llegaron pensando en esclavitud y feudalismo. Esta diferencia marca un poco las distancias. Aunque todos, tanto los estadounidenses anglosajones, como los criollos, hijos de castellanos en Colombia, y esa fue la esencia de su victoria, su articulación con el pueblo, que es esto que tenemos en este cuadro, con campesinos, indígenas, con gente que no tenía ese mismo origen étnico. Y allá en Estados Unidos sucedió lo mismo, lograron construir repúblicas. Okay. Presidente, y las repúblicas se respetan entre sí. Exacto. Se respetan. Usted, yo lo he oído hablando del respeto al principio de autodeterminación de los pueblos. Sí. Imagínese que un presidente extranjero de cualquier país viene aquí a la Plaza de Bolívar, que tenemos tan cerca de este palacio presidencial, y viene a invitar, no obedezcan a Petro. ¿Usted qué piensa de eso? Pues sí, ya pasó. ¿Quién lo hizo? Es que no se necesita que venga el presidente físicamente, él envía a los virreyes. No, pero entonces, una cosa, es que para eso existía. ¿Usted vio alguna vez que el rey de España llegara a la tierra de la Nueva Granada? No, pero es que en algún momento. Yo lo quiero sacar a usted del siglo XVII y hablar del problema en el que estamos metidos. Yo estoy en el siglo XXI, pero en el siglo XXI algunos creen que se pueden volver reyes y virreyes. Y en repúblicas no es posible, ya lo dijimos. Aquí se le corta la cabeza a los reyes si llegan con actitud de rey. Entonces, nosotros no tenemos pena de muerte, pero lo digo figuradamente. No se obedecen los reyes. Un rey aquí no manda callar a nadie, aún aquí. Y en el caso concreto, pues mire el desfile de virreyes hablando con la oposición en territorio colombiano, en territorio estadounidense, y yo no he dicho mayor cosa, fuera de decir mi verdad. No. ¿Cómo? Eso sí no me va a decir que no he hecho mayor cosa. Estamos en este problema en gran parte por lo que usted dijo. Y usted, a ver, Daniel, a ver, pongamos las cosas bien. A ver. El señor Trump decidió a todo el mundo, no a Colombia, ojo, o sea, no tiene que ver conmigo. No me echen la culpa, siempre echan la culpa a Petro todo el tiempo. Y no, el señor Arancel decidió a todo el mundo ponerle aranceles, ¿cierto? Nosotros ahí salimos,
mejor librados, pero eso ya a es Colombia una no le fue ruptura, mal, ¿cierto? Es una ruptura, sí, pero es que esa condición no es la que nos permite como hijos de Bolívar. Entonces, porque nos castigó menos que los otros, entonces nosotros agachamos la cabeza y salimos bien. No, es que no debió poner ningún arancel, porque había un tratado internacional de libre comercio entre Estados Unidos y Colombia que violó, igual que han violado todos los tratados internacionales sobre derechos humanos construidos por una sabiduría tal que los Estados Unidos son los principales actores por haber puesto millones de sus muchachos que sí creían en libertad y democracia y que sí son héroes de los Estados Unidos, apuntando sus armas a quien tocaba, que no eran los niños de Gaza, eran los nazis de Alemania, muy diferente, al lado de soviéticos, que también fueron héroes de la humanidad, porque sin esas dos fuerzas, y primero entraron los soviéticos a Berlín, no hubiéramos salvado a la humanidad. Yo no estaba vivo. No se hubiera salvado la humanidad de un monstruo que quería acabar la libertad del mundo, como hoy hay otros monstruos que quieren quitar y acabar con la libertad del mundo. Presidente, en el siglo XXI, año 2025, hay un problema claro que quiero presentarle en cifras. Estados Unidos compra el 26% de las exportaciones colombianas, o sea, un poco más de la cuarta parte de lo que el país produce para vender en el exterior lo compra Estados Unidos. Mientras tanto, Colombia le compra a Estados Unidos menos del 0.6% de lo que Estados Unidos produce. En términos estrictamente pragmáticos, no hay forma de que Colombia, el país que usted dirige, el país real que usted dirige, sostenga una guerra comercial con Estados Unidos. No hay forma de ganarla, presidente. Usted me dijo hace un momento una frase que me llamó diciendo, yo veré cómo maniobro. ¿Cuál es el plan? ¿Qué es lo que va a hacer para salir del rollo en que está su país? Ahora tengo una reunión con el señor que mandaron, no es un embajador, es encargado de negocios. Eso ya es un mensaje el señor McNamara, de la importancia que tenía Colombia en la mente de Trump, que hay que analizar bien, ¿no? Porque respecto presidente, a su pregunta, le quiero hacer una salvedad sobre eso, sí, porque bueno, es que el presidente de Estados Unidos nominó a un embajador y tiene que pasar por un proceso de aprobación por parte del legislativo en Estados Unidos, del Senado. El señor McNamara está ahí mientras se surte ese proceso, pero no sería justo decir que es un acto de descortesía a propósito del Ejecutivo de los Estados Unidos. Se está surtiendo un proceso para nombrar al embajador, y además el señor McNamara es un funcionario pues de mucho reconocimiento. Vive allá y vivir allá, que a mí nunca me ha gustado, pero comprendo, entiendo. Sí, no. Pero bueno, volviendo aquí al tema, tengo buena relación con ellos y ahora voy a tener una reunión con el último, que trae razones oficiales. Bueno, ya veremos, no puedo decirle porque... Pero mire, usted llamó a ahora, consultas a su embajador sí, en Washington, a Daniel García Peña. El gobierno de Estados Unidos, mientras tanto, no ha llamado a consultas. Bueno, entonces, de eso vamos a hablar. Pero no puedo adelantar nada. Entonces, pero si hay un signo de amistad en medio de la crisis. Pero es que, digamos, también he entendido del gobierno de los Estados Unidos, uno, que nunca es homogéneo, ¿no? Dos, que siempre hay una resistencia democrática entre instituciones diversas, que no solamente son los de los poderes diferentes normales del liberalismo democrático, sino al interior de cada institución, y actúa. En Estados Unidos, lo que no en Colombia, hay una reserva democrática en las instituciones. Esa reserva democrática no ha sido creada en Colombia, básicamente porque las instituciones colombianas fueron tomadas por terratenientes después de Bolívar y después terratenientes derivados en mafiosos, con leves excepciones que siempre terminaron en sangre en Colombia, como intentan terminar la mía también en sangre, pero... ¿Por qué dice que intentan terminar en sangre? Porque siempre he pensado en el golpe de Estado. Señor presidente,
usted dice que las instituciones colombianas por largo tiempo han estado tomadas, digamos, por unos sectores que no son los amigos del pueblo. Pero también hay algo que quiero anotar. No son amigos del pueblo, sino que son amigos de los criminales más asesinos de Colombia, que es diferente. Quiero detenerme un momento en el tema de la diplomacia y de la diplomacia profesional. A Brasil, a su amigo, presidente progresista, Lula da Silva, le pusieron los peores aranceles. Sí. Y él ha maniobrado, como dice usted, para mantener una conversación abierta con el gobierno de Trump. Ha tenido en sus manos una de las cancillerías más profesionales del mundo. Sí. Itamaraty es un ejemplo de cómo funcionan las relaciones diplomáticas. No importa que el presidente sea Lula o que sea Bolsonaro, hay una clase diplomática que siempre está en desarrollo de información. Aquí no ha existido eso. No es algo que haya empezado en su gobierno, pero que tampoco su gobierno ha hecho mucho por mejorar, porque usted tiene como idea que lo que debe haber son personas que tengan origen campesino, origen humilde, aunque no necesariamente sean los más capacitados para representar al país en esto. Si usted se pone a considerar la única salida que tiene esta crisis real en la que estamos es una salida diplomática. En febrero, cuando se presentó el primer choque en el primer periodo, en este periodo de Trump, esta crisis estuvo manejada por personas que tenían idea de diplomacia, por Luis Gilberto Murillo, por personas que hicieron ese esfuerzo por Colombia, y allá había un personaje que era Mauricio Claver Carone. Ninguno de esos dos trabaja hoy, ni Claver Carone con el gobierno de Trump, ni Luis Gilberto Murillo con usted. ¿Cuál es el plan para destrabar esa crisis? Luis Gilberto Murillo no trabaja conmigo porque tiene su derecho a elegir y ser elegido. Sí. Ese no tiene que ver con este Pero problema. Digamos, no es que tengamos la Cancillería más profesional. Bueno, la verdad, lo admitimos. Le respondo. Sí. Uno, si yo quisiera negociar con Estados Unidos el TLC en materia agraria, que es lo principal que debió haberse negociado, yo fui con Murillo. Ni yo era presidente ni el canciller. Él estaba exiliado en Washington, acuérdese. Se fue porque lo iban a matar también en Colombia. Y él, bueno, hizo su trabajo allá social, fue pastor, y su trabajo político era muy amigo del Ku Klux Black, el cual me presentó y desde entonces ha sido mi aliado en los Estados Unidos. Ahora parte muy importante en el movimiento progresista de los Estados Unidos, que es mi aliado. No he hecho la grosería de ir a hablar con ellos siendo presidente, porque son opositores del gobierno Trump, pero puedo. En cualquier lugar del mundo, aquí vinieron. Pero, vuelvo al tema. El TLC debió haber sido negociado con campesinos colombianos. Y el resultado hubiera sido un TLC que ayudara a acabar el narcotráfico y no a estimularlo, que fue lo que pasó. Pues los datos son los datos. Se firma el TLC, se arruina parte de millones de hectáreas que se sembraban en papa y en maíz y en otras cosas, y aumentó la producción de cocaína. La producción de cocaína aumenta por dos razones, siendo una oferta de mercado. Y entonces hay que saber de mercado para afrontar el problema. Uno, por el crecimiento de la demanda. En Estados se ha detenido por algo peor el crecimiento del fentanilo. Acabo de hablar por redes con un vietnamita que me interesó muchísimo, que salió lo que no hicieron los expresidentes colombianos, lo hizo el vietnamita, con su sabiduría en una región que ha sufrido más o menos lo mismo que nosotros. Y él es consciente, y yo también, de que la política que llaman guerra contra las drogas, que si hubiera sido sincera, se hubiera empezado a llamar guerra contra los narcotraficantes, no contra unas sustancias muertas, que se usan o no se usan es por voluntad humana, pero es contra los humanos que se enriquecen
tienen sus riquezas en Estados Unidos y su plata en los bancos. Y entonces, y viven allá, no viven en las lanchas del Caribe. Entonces, nos quieren montar una mentira, y esa es la tesis de Sony, se llama el vietnamita. Sony debe haber estudiado en Estados Unidos, o vivirá, no sé. Sony Tank. El vietnamita tiene la experiencia de su pueblo. Entonces, personas campesinas hubieran sido mejores que terratenientes colombianos, que también tienen muchísima ignorancia, no porque no quieran saber, sino porque el mundo de su hacienda le impide saber el mundo. Y hubieran sido mejores negociando el TLC en Colombia 1000 veces. Un productor de café que los señoritos de Bogotá que llevaron a robarse de los productores del café, o en el caso del TLC, que incluye el café, todos los productos agrarios, un campesino le hubiera dicho: miren lo que se necesita para que un campesino de Colombia no siembre hoja de coca, que no es echarle una bomba en la cabeza, o quemarle el rancho, o sacarlo a la fuerza, que es lo que hasta el día de hoy, incluido el gobierno de Biden, pero sí al extremo, tienen en la cabeza. Estos señores no creen que hay consumo, sino que nosotros envenenamos, que nosotros somos pueblos envenenadores. Los pueblos latinoamericanos y los que habían antes, desde hace 30.000 años en América, 300 siglos más que la familia Trump. Estos pueblos saben perfectamente de la vida, no de la muerte. Y en esa medida, entenderlos nos llevaría no solo a saber qué papel jugaban esas sustancias en la vida cultural de los pueblos del mundo todo, sino en segundo lugar, cómo tratar un problema de epidemia que tiene que ver no con los colombianos y las colombianas, sino con unos defectos mayúsculos que el capitalismo ha dejado en sociedades que envejecen y se sienten tristes, como primero en los Estados Unidos y segundo en Europa. Y eso, ahí hay que tener un enfrentamiento con las drogas, sabiendo que es el narcotraficante, pero que el narcotraficante puede desaparecer sin pegar un solo tiro, si simplemente usamos la ciencia. Eso que nos enseñaron los norteamericanos, mucho en Colombia, y los europeos antes, porque los norteamericanos aprendieron de los europeos, ingleses, anglosajones, se llama ciencia. La política tiene que estar adscrita a la ciencia. He ahí lo que me separa de Trump. No porque yo sea un científico, aunque a veces me dan devaneos y entonces me sacan a gorrazos de sus discusiones, pero siempre la ciencia ha tenido el que el crítico es el que hace superar la ciencia. Y en economía ni se diga, porque todavía hay una economía científica, presidente, que no se usa en las universidades. Usted puede tener Ciencia, dos temas que son de la agenda clave de Colombia con Estados Unidos, donde hay que usar la ciencia, incluida la económica verdadera, la economía política, no la crematística, pero esa es otra discusión. Pero también... Dos, que se llaman crisis climática, que es lo que me separa de Trump y sus bombas. Trump está obsesionado con el petróleo. Toda su estrategia gravita en el mundo por conseguir más petróleo y cosas como el petróleo. Barato, bon marché, business. Y no se da cuenta que la ciencia dijo que ya el petróleo no sirve, que nos va a matar a todos. No por él mismo, sino por sacarlo y ponerlo como energía de las máquinas. Ese tema es lo que lleva a este gobierno, que puso la lucha contra la crisis climática como la principal prioridad diplomática, y nos ha acercado a chinos y nos ha acercado a europeos. Respuesta por el tema de Lula. Oiga, es que Lula hizo algo más radical que yo, que no he hecho todavía. Lula metió a Brasil en los BRICS. Yo no lo he hecho, solo en el banco. Eso es más radical que yo lo que he hecho. Y negocian con Brasil, es que porque Brasil es más rico que Colombia, como México. Y son business los que se ponen en peligro.
Y el defecto de Colombia es que no logró tener una producción industrial tan importante por ignorancia y vagabundería de las élites colombianas que Brasil y que México. Eso nos pone en una situación más difícil. Pero en la negociación, y sus números son correctos, solo que yo los interpreto de otra manera. Usted hizo ahí un esguince que me lleva a tierra falsa, y es el porcentaje de Colombia en lo que depende de sus exportaciones con Estados Unidos, y le faltó a usted un número. 26% total de las exportaciones, ¿cierto? Lo más importante, nuestro cliente aún más importante respecto a Estados Unidos viendo a Colombia. Les importamos un rábano, pero, y eso se demuestra con sus palabras, como les importamos un rábano, los tratamos con grosería y calumnia, porque nos tienen que obedecer. Dijo Trump, Colombia está fuera de control. Pues claro que está fuera de control de él. En una democracia un gobierno está bajo control del pueblo, no de Trump. No es rey en Colombia, aquí no aceptamos reyes, punto. Puede hablar conmigo, pero de tú a tú, entre republicanos de verdad, y no hay problema, como yo hablé con Biden 4 veces, pero a darnos órdenes, no señor, él no entra aquí, no, como los aviones aquella vez que me dijeron que me había fumado hasta no sé qué, porque simplemente mirando el mar en Coveñas pude mirar el Twitter a esa hora de la madrugada y descubrir, porque mis propios funcionarios me estaban engañando, que venían 2 aviones cargados de colombianos con esposas en pleno vuelo en ese momento de la hora de la noche o de la madrugada, y entonces di la orden como presidente, se devuelven. Y eso no le gustó a Trump, pero es que a qué demócrata y persona libre en el mundo le puede gustar que personas, cualesquiera que sean sus pensamientos políticos, las razones por las que se hayan ido, que yo no me iría nunca a los Estados Unidos, respeto esas decisiones, porque son libres, y como seres humanos en la tierra son libres, mientras no hayan cometido ningún delito, o sospecha, o estén investigados. No llegan con esposas a Colombia y devolví los aviones. Y no le gustó a Trump, porque a Trump no le gustan los hombres libres, porque él quiere ser rey. Y entonces quiere tener siervos, no personas libres. Presidente, permítame un segundo. Sí. El sentido pragmático ha guiado las relaciones de México, y Brasil, de Brasil, de Chile, y yo no creo que ellos tengan una posición indigna frente al gobierno de Trump. Entonces vamos a poner las cosas como son. Trump amenazó a Brasil con invadir, sí. Directamente, dijo militarmente, esa fue la palabra. Y Trump ha amenazado, y no solo Trump, sino todos los presidentes hacia atrás, a México, permanente, y realmente en la historia le han quitado la mitad de su territorio. Realmente le están haciendo un muro como el muro de Berlín, otra vez, pero lo hacen son los que se suponía iban a tumbar el muro de Berlín, hicieron más que los soviéticos. Eso es historia real de los últimos tiempos. Entonces, porque nos consideran inferiores, porque no podemos volver a las tierras que nuestros ancestros cruzaron libremente hasta el Asia, o al revés, como era por el Bering en Alaska. Entonces, Lula es más radical que Petro y tiene menos problemas con Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es que se habla con Estados Unidos? ¿Arrodillándose? Que es su pregunta. Entonces, se habla con Estados Unidos arrodillándose. No se han arrodillado, pero ninguno de los dos se ha arrodillado. Ninguno y de los han hablado tres. Claro, y Estados Unidos, pensando en business, les ha dado la prioridad, y aunque no ha hablado con Lula, hablará personalmente. Con Colombia no, porque como siempre tuvimos presidentes arrodillados que hacían caso, y siempre lo que hicimos fue hacer obediencia debida, como si fuera el derecho de ellos, entonces se acostumbraron mal. Pero fíjese que usted debía estar al nivel de esos presidentes, claro, si progresistas. Es que la diplomacia mundial, amigo Daniel, señor, que ha aprendido, no lo sabía antes, pero yo aprendo mis viajes, que dicen que son muchos, pero no hay un viaje que no ha ido con un propósito para Colombia.
y hecho conocer a Colombia, y por eso hay 7 millones de turistas que han llegado. Que no me lo aceptan los gremios, eso es otro problema, pero es por eso las divisas en petróleo, las divisas de turismo comparadas con las del petróleo ya están que la alcanzan. Ese ha sido un propósito premeditado de este gobierno. Eso es porque han bajado mucho las de petróleo. Sí, no es porque hayan subido mucho las de turismo. Y bajará más, Daniel. Sí, pero el cuento de Trump invadiendo... Eso también significa, presidente, menos empleo para colombianos, menos ingresos. Todo está en el tema de gradualidad. No, todo lo contrario, amigo. No. ¿Usted piensa que Ecopetrol va muy bien? Ecopetrol se está quebrando por seguir amarrada al petróleo. Y el ejemplo de eso es, ¿cómo es que se llama? Permian. El ejemplo, la manera, si se miran los números de verdad, no los escondidos, con las agencias de control de los Estados Unidos sobre capitales, que hay muchas y buenas, ellos saben de eso. Si usted lee esos informes, no los de la prensa, lo que les entregan los de Ecopetrol a la prensa colombiana, se da cuenta que por donde va a quebrar Ecopetrol es por Permian. El negocio que dicen que es de oro, de Bayón. La gran billetera del país. Los programas sociales de su administración dependen en gran medida de ese flujo de caja que daba Ecopetrol y que cada vez es menos. Amigo Daniel, mis programas fueron recortados y hubieran podido ser financiados, porque el señor Restrepo antes en el gobierno de Duque y el señor Ocampo después, que se decía cepalino, y yo he encontrado lo contrario, hicieron una política pública de pago a Ecopetrol de 70 billones de pesos en 3 años, que sí se les debían, pero que podían haberse pagado, y no a través del presupuesto, en un tiempo mucho más amplio, y yo hubiera podido financiar, ahí sí, completamente, y este país sabría lo que es justicia social. Mis programas tuvieron que ser recortados por el petróleo, amigo, por consumir gasolina barata cuando valía cara, y porque a Duque se le ocurrió, asustadísimo, no hacer lo que todos habían hecho en los últimos tiempos, que era vender la gasolina al precio internacional. Entonces, que compraba realmente Colombia. ¿Por qué compramos gasolina y vendemos petróleo? No, cualquier businessman se da cuenta que estamos haciendo el peor negocio, exportar el petróleo en el barril crudo e importar la gasolina refinada. ¿Cómo se les ocurre? Hagan las cuentas bien. ¿Cuánto vale la gasolina refinada comparado con el petróleo sin refinar, hombre? Economistas, es lo mismo que ahora en su última, economistas crematísticos, o sea, no economistas que han dirigido los ministerios de Hacienda en Colombia. Pero las cuentas, y termino que no contesto sus preguntas, es que ese 26% de nuestras exportaciones que sacamos a Estados Unidos tiene un 60% sin aranceles, que los Estados Unidos jamás van a ponerle aranceles. Entonces, 26% por 60% de ella da 15%, más o menos, del total de nuestras exportaciones, más o menos, aquí mentalmente hago el cálculo, casi 16. Porque la cabeza me sirve para la matemática y rápida. Por eso aburría a mis funcionarios y los aburro uno en las reuniones a las 12 y 1 de la mañana, porque ahí es que me encanta usar las matemáticas. Pero vuelvo a Pero le da el 13.8, no el 16. Bueno, eso. El 60% de 26. A ver. Yo también soy 26. Rápido en matemáticas. Sí, pero tuvo más tiempo que yo. A ver, no. 26 por 6. 6 por 6, 36. 6 iban 3. 6 por 2, 12. Y 3, 15,8. Daniel. Bueno, pero ese no es el problema aquí. Okay. Entonces, yo era el primero en la clase de matemáticas. Todo el tiempo saqué 5 y en la universidad. Y debía haberme dedicado a las matemáticas, pero... Yo creo que muchos agradecerían que usted se hubiera dedicado a las matemáticas en lugar de a la política, presidente. En la matemática está la lucha de clases, dice un español por ahí.
Ahora las guerras se hacen con matemáticas, si te defiendes con matemáticas. Presidente, Si esas matemáticas, por ejemplo, también indican... Si este ejército no sabe matemáticas, no sabe defender a Colombia. Pero por eso los peruanos esas matemáticas también indican, por ejemplo, que esos cultivos ilícitos han crecido en su gobierno más que en cualquier otro gobierno. También te respondo porque también hay que usar matemáticas y no la usaron, y te voy a mostrar este mapa, pero antes, si 15%, 16% casi de nuestras exportaciones son fósiles, que no producen muchos puestos de trabajo en Colombia, pero sí generan rentas que en forma de regalías y de ingresos nacionales se los han robado. Se los han robado todito, hermano. Y aquí las investigaciones, ¿para qué la fiscalía no investiga? Porque está cooptado por mafias, y aún hoy. Sí. Bueno, pero digamos, y hay varios escándalos de corrupción ligados a su gobierno. Hermanos, sí, pero aprendices de mafiosos, izquierdistas aprendices de mafiosos que nunca supieron que el principio fundamental de la izquierda es defender la propiedad pública del pueblo y al pueblo. Y entonces esos el señor que se sentaba de mafiosos aquí al lado de su oficina, sí, Carlos Ramón González, es prófugo en un proceso de corrupción. Y se van, porque antes de que hubiera orden de captura yo lo eché. Entonces, y echaré a todo el que... todo izquierdista, que me da más rabia que el politiquero que entra, que también entran, pero es que del politiquero ya se sabe, pero el izquierdista que venga aquí a robar es lo que más rabia me da, inmediatamente se va. Y he sacado a todos antes que los jueces los hayan inhabilitado, etc. Pero vuelvo al tema, si 15% sale de nuestras exportaciones son fósiles, solo queda un 8% que es vida, que debió ser al revés, es que ahí era donde estaba el juego del TLC. Las exportaciones nuestras debieron ser vida y trabajo, y era agricultura e industria y no fósiles. Terminamos exportando fósiles. ¡Qué muerte! Es muerte en la vida del trabajo, por eso se nos destruyó la industria y la agricultura colombiana. ¿Cuántos puestos perdimos ahí? Todo mi éxito económico, porque es un éxito, y no se debe al azar del mundo, que lo hemos venido ahí toreando, aunque no me gustan los toros. El azar no ha sido la política premeditada de este gobierno. Nosotros dijimos, y en plaza pública, y lo dije antes, imbuido por la ciencia, en este caso no económica, sino el tema de la crisis climática, dijimos, existe en la teoría económica, y lo demuestran los árabes, los hechos fácticos, que es lo que la ciencia debe ver, y lo vemos en Venezuela. Y lo critiqué a Chávez y lo critiqué públicamente y dije, ¿por qué no podemos hacer lo mismo que Venezuela? Porque Venezuela hace lo contrario y ahora tiene las consecuencias igual que los árabes, que lo que yo hago, lo contrario. El modelo económico de Maduro es el que deseaba Uribe. ¿Cuál es? Especializar en Colombia en petróleo y carbón, el caso colombiano. Y bueno, los venezolanos saben el error, pero aún, fíjese, en todas las mesas de negociación política que han existido en los últimos años, que yo he apoyado, y apoyé con Biden, y por eso Biden me quería, y ahora les importó un bledo, entonces me echaron, es que no aparece en la mesa de negociaciones política entre la oposición y el gobierno venezolano, que son los que tienen que negociar. No nosotros por ellos, no los gringos por ellos, a imponer como reyes, es cómo Venezuela puede crecer en adelante sin el petróleo. Cómo Colombia puede crecer, más fácil para nosotros, sin el petróleo. Cómo Ecopetrol se puede transformar en una empresa grande latinoamericana, que esa sí valorice sus acciones, y no como el mercado está viendo, y por eso se caen las acciones, porque solo depende del petróleo. Y además en unos negocios, 15% de sus ingresos, todavía no la mayoría, todavía hay oportunidad, que es un negocio chimbo en el que metió Bayón a Colombia, en el campo de ese, y le explico por qué y fácilmente, porque en medio del mar de petróleo que hay ahí, en ese lugar, Delaware, unos valles, y Texas,
en medio de ese mar de petróleo, y tiene el sindicato en saberlo, pero se equivoca por no tener los datos, el campo Permian no tiene tanto petróleo sino gas. ¿Y sabe cuánto gas? El precio del gas en Estados Unidos, a diferencia de como lo vende Luis Carlos Sarmiento en Cartagena, Barranquilla creo, 0 pesos el millón de BTU, $0 durante varios meses, y después de que valió 0, no ha subido de a $2 el millón de BTU. Hermano, es muchísimo menos rentable que el petróleo. Y le metieron conejo a Colombia. Entonces le metieron 2 veces conejo, que es lo peor. Le vendieron un campo de gas y no de petróleo, como si fuera de petróleo, y fue y metió la plata el tonto este. Y 2, cuando ya se sabía, porque no lo contaban, pero se sabía, y mire usted que está ya viviendo allá los informes no de Colombia, de las oficinas de control que hay sobre los mercados de valores y todo eso. Vuelve el socio, el Oxy, y le dice, pues cómpreme el resto del campo. Oiga, yo no sé si limpiamente, por estúpidos, o otras cosas que también existe, le compran el resto del campo. Y entonces la plata que usted metió nunca la ha recuperado. Cada vez hay que meterle más dinero. Y esa metida de dinero fue lo que hizo que Ocampo se llevara, pagando el subsidio rápidamente, la plata de Ecopetrol, para que Ecopetrol le metiera más plata a Permian. Y eso acabó la posibilidad de cumplir cabalmente los programas que yo prometí, porque le pagamos a Ecopetrol, pero a cambio de los pobres, porque los que recibían el subsidio a la gasolina, dependiendo de su per cápita de consumo de gasolina, recibieron el subsidio. Y entonces ahí sí me dicen, sí, es que los pobres también usan moto. Pues claro que yo sé que usan moto, pero sume el consumo mensual de la gasolina de esa moto, que debería ser eléctrica, y deberíamos ayudar al consumo de las 4 puertas, que es el de los ricos. Los pobres no usan 4 puertas, ni los muchachos del estallido social las tenían, les caían para matarlos, disparando o cogiéndolos, como hace poco sucedió en la marcha por la defensa de Palestina en Bogotá. Pero pues el per cápita es diferente, y en la medida en que la plata pública se fue a pagar ese subsidio prohibido por la Constitución, presos deberían de estar todos los que giraron. Entonces el subsidio fue mayor. Entre más consumiera gasolina usted en un mes, más subsidio recibió del Estado. ¿Quiénes? ¿Los pobres? Hombre, los señores de metralleta, las 4 puertas, y los aviones, y los que usan la gasolina, los aviones, y los señores de las grandes empresas de tractomulas, etcétera. Entonces, vuelvo al comienzo. Nosotros hemos, ya lo que era la riqueza petrolera, la gastamos en calaos. Perdimos la oportunidad. Pudo ser, sí, todo eso es cierto, como los noruegos, sí, como los noruegos, o como hizo Chávez, que me parece que se equivocó, financiando algo que no era sostenible en el tiempo, etcétera. Y eso se volvió inflación, no con Chávez, sino con Maduro, porque cuando Estados Unidos, es que me dicen, es que la gente no salió, la migración esa inmensa no salió hacia Colombia, que la recibimos y la pagamos con dinero colombiano, bien o mal, ya ese es otro problema. No con dinero gringo. Los gringos desataron la migración de Venezuela. No porque en el cierre de la frontera, ojo, o sea, ¿usted piensa que Maduro no tuvo que ver con la migración, sino que fue Estados Unidos? Maduro necesitó saber de ciencia económica. No, presidente, pero usted no puede librar de responsabilidad a Maduro. Entre otras cosas, pero es que ¿quién tiene la mayor responsabilidad? No, presidente. Entonces, la mayor responsabilidad está en este orden. Cierre de la frontera colombo-venezolana, sí, ¿cierto? ¿Quién lo hizo? Estúpido el que lo hizo, porque le entregó la frontera a la mafia. Ni a Venezuela ni a Colombia, a la mafia, que es internacional. Hay fuerzas armadas financiadas por mafia, con nombres diferentes, en la frontera, que gobiernan extranjeros. Perdimos soberanía en la frontera
tanto de Venezuela como de Colombia, y la estoy tratando de reparar. Uno, y repararla es construir Estado y poder público. Uno, dos. No, pero es que entonces, antes del cierre de fronteras y del bloqueo económico, que ya ahora no recuerdo quiénes fueron tomando esas decisiones, creo que Reagan, primer gobierno, Trump, primer gobierno, creo. Pero antes del bloqueo hubo algo que no se tiene en cuenta, y fue cerrar petróleo. En la medida en que se cerró petróleo a través de los precios que se desploman, creo que el año exacto, porque nosotros también lo sufrimos, fue 2015, y no fue el COVID, fue antes del COVID, 3 años después de la muerte de Chávez. Chávez no vivió eso, por eso él logró ganar siempre las elecciones, y usted tiene razón, usted pretende que Colombia haga lo mismo. Usted pretende que Colombia haga lo mismo de Chávez, lo acaba de decir. No, presidente, lo que yo digo es que usted está eximiendo de responsabilidad por la migración venezolana. La prensa es precisamente el gran error de Chávez. Y él lo sabía porque me lo dijo personalmente. Presidente, perdóneme un segundo. Insistir en hacer depender la economía del petróleo es invitar a una invasión. Es invitar a la insostenibilidad. Venezuela, es pensar que una revolución se hace para la muerte usando el petróleo en vez de hacerla para la vida, que es salvar la humanidad. Es una contradicción en los términos. La miseria y la represión que ha sufrido el pueblo de Venezuela en manos de la dictadura de Maduro ha ocasionado que millones de personas dejen ese país. Colombia es el mayor receptáculo de esa inmigración, sí, pero también muchos otros países. Sí. Pero y Estados Unidos es que evadir la responsabilidad. Mire que yo lo dejo terminar a usted. La mayor responsabilidad es lo que estamos pagando ahora, ya no en millones de venezolanos que llegan a Colombia, que para mí es una riqueza en el mediano plazo, por eso tengo una visión diferente a la migración. Pero, presidente, déjeme por favor terminar la pregunta. Déjeme terminar la pregunta. Sí. Usted quiere relevar de esa responsabilidad a Maduro. Usted, por ejemplo, en sus últimas apariciones públicas, ha sido mucho más duro con María Corina Machado, la Premio Nobel de Paz, por haberse ganado ese premio, que con Nicolás Maduro, que sumió en la pobreza, en la miseria y en la represión al pueblo venezolano. Y eso es algo que salta a la vista. Usted ha hecho manifestaciones públicas más duras contra María Corina que contra Maduro. Donde allá mismo en Washington no veía el periodista. Déjeme explicarle que ahora sí tengo la oportunidad. Y con hechos. Corina y Maduro, hermano, yo la verdad valoro personas alrededor de varios prismas. Uno, la crisis climática. Maduro lo dice y está reaccionando hacia que Venezuela empiece a tener una economía sin petróleo, pero ese debe ser el tema de las negociaciones central. Si eso no se toca, están hablando de pendejadas antes de la realidad. ¿Cómo Venezuela puede vivir sin el petróleo? Y hay que comenzar ya. 2, Maduro no ha invitado a invadir su país. Para mí es una persona despreciable quien invita a invadir su propio país. Traidor, punto. Y ha habido en Colombia y ha habido en otras partes. La oposición venezolana ha intentado por todas las vías pacíficas, incluyendo la de ganar unas elecciones, que Maduro se vaya. Sí, pero hermano, usted le viene a hablar a un presidente que desde que tiene 15 años, ¿cierto?, ha tratado de cambiar este país y ha tenido que sufrir la muerte de todos sus amigos, la muerte de miles y miles de sus compañeros, no porque cogieron las armas, sino porque eran sindicalistas, porque pensaban diferente, etcétera. Usted es testigo de eso y usted es víctima de eso, aunque no sea de izquierda, porque también contra usted vinieron, como sucedió en el país nazi, porque fueron nazis los que idearon esa política en Colombia. Hermano, yo he resistido décadas eso, que no lo conoce todavía un opositor venezolano, porque allá se echan chistes en las filas de electorales. Menos mal no han hecho lo de Colombia. Nosotros sí sabemos qué es la violencia por sectarismo político, y por eso podemos dar consejos y tenemos autoridad moral, porque lo hemos sufrido en carne propia. Y yo aquí mismo, aquí le demuestro, aquí en este salón,
Le demuestro cómo nunca pedimos invadir a Colombia para resolver nuestro problema interno. Al contrario, siempre buscamos, a pesar de los muertos, de Pizarro asesinado, que entre colombianos resolvíamos nuestros problemas. Así que Colombia tiene mucho que hablar de eso. Otros han pedido invasiones y son despreciables. Ahora, pero presidente, volvamos al tema. Usted está evadiendo mi respuesta a su contradicción en la pregunta, porque ¿en dónde se cae el modelo económico, llamémoslo así, venezolano, que es igual al libio, que es igual al sirio, que es igual al de Irak? ¿En dónde se cae? Y las responsabilidades, y le digo, la responsabilidad de Chávez por no haber podido desligar a Venezuela del petróleo por financiar sus programas sociales del petróleo. Dos. No es el modelo económico, es que se han robado las elecciones. No, Chávez no se robó ninguna. No, Maduro se robó las elecciones. Bueno, voy para allá. Entonces, ¿cuándo va a llegar allá, presidente? Maduro de vaina se ganó la elección. ¿Esta última se la ganó? La primera. ¿Y esta se la robó o no se la robó? Estamos poniendo en la lógica de los hechos. Sí, pero ¿se robó esta o no? Casi que se la tira cuando estaba ganada, porque tal era el prestigio de Chávez que aún de muerto, como el Cid Campeador, heredó un triunfo a quien, en mi opinión, no sé, ese es un problema que también aquí estamos viendo, él por la inminencia de su muerte señala a su sucesor. Aquí yo no quiero gobernar el tiempo de Chávez, como lo han criticado. Aquí le decimos al pueblo, señale el sucesor del gobierno. Sí. Miren las diferencias. Usted dice que Chávez señaló mal el sucesor. Sí, no, y señaló mal la política económica. Pero porque el sucesor ya quedó amarrado casi 2 años después de que gana levemente las elecciones sobre Capriles. No se robaron esas elecciones, Capriles lo admitió. Doloroso porque casi gana Capriles. Y tengo una relación mediática. Usted ha pedido las actas de la última elección de Maduro. Voy hacia allá. Entonces, ¿qué pasa en el momento en que Capriles casi gana? Se derrumba el precio del petróleo porque es una política premeditada hecha a través de las guerras, invadiendo Irak, invadiendo Siria, invadiendo Libia. Se derrumba el precio del petróleo porque el mercado entiende que Maduro no tiene la misma fortaleza que Chávez, políticamente hablando, sobre el pueblo venezolano. Se derrumba y apenas se derrumba, Maduro, segunda responsabilidad, imprime dinero para mantener las políticas sociales de Chávez sin petróleo. Error fundamental, porque eso se vuelve inflación. Pero primero hay un derrumbe del precio del petróleo. ¿Y quién hace el derrumbe del precio del petróleo? Estados Unidos. Luego lo que se desata después, y ahí primera responsabilidad y contradicción de su pregunta, lo que se desata es el hambre en Venezuela porque no sembraban ni yuca. Con tanta tierra fértil como le está pasando a Colombia, yo estoy cambiándolo. Hermano, usted ha pasado por el Magdalena Medio en carro, y en carro usted sabe qué pasa. En bus, en el mapa, en Google Earth, se puede ver. No hay una sola luz en el campo de noche, porque mataron a todos los campesinos, primero por miles, y segundo, porque esa tierra acaparada solo tiene vacas y no tiene habitantes en el campo. Y aunque de la vaca se puede vivir en Venezuela, es peor. Presidente. Y entonces, eso se llama enfermedad holandesa. El éxito económico de Colombia es que yo hice lo contrario de Chávez y Maduro, que es separar a Colombia del petróleo lentamente. Las elecciones que tienen a Maduro en el poder. 10% de crecimiento de la agricultura año. Mire, 8,6 último dato de crecimiento industrial, mes de agosto. Mire las estadísticas de Venezuela, crisis total. Y entonces cuando llegan los venezolanos en masa es porque han derribado el precio del petróleo, primero. Dos, porque han cerrado la frontera colombo-venezolana, porque han decretado bloqueo. Todo es lo mismo. La base fundamental de la economía venezolana la desplomaron simple y fácilmente por depender de eso, estupidez humana, de el petróleo y su precio.
A nosotros nos está pasando algo Presidente, diferente. Modelo Petro. Yo quiero que usted Ahora, me hable entonces, de la legitimidad bueno, del gobierno de Venezuela. al último no paso. de la enfermedad holandesa, Sí, bueno, no, de la crisis de la agricultura. Hermano periodista, usted tiene que entender el contexto. Pero, presidente, Si no haces una pregunta sesgada y llegas a conclusiones falsas. No es sesgada. Porque lo primero que tiene que resolver... La migración de millones de venezolanos está a la vista. Déjame hablarle a tus ¿cómo es? Televidentes. Porque si no, eres tú el protagonista del programa. No, entonces, todo lo contrario. El periodista tiene que dominarse en su ideología, en sus ideas preconcebidas y dejar de hablar al entrevistado. Usted sabe más que yo de eso. Entonces, y por eso usted me está entrevistando, porque sabe hacerlo. Entonces, si esa cadena de acontecimientos sucedió en Venezuela y terminamos con millones de venezolanos en Colombia y parte de eso fue a Estados Unidos, y ahora en Estados Unidos Trump los trata como perros, llevándoselos a las cárceles de El Salvador. Pero es que usted no me deja hablar. Petróleo, a Trump, entonces, y nada que llega Maduro. Él es el responsable de haber desatado una política que llevaba a millones de venezolanos fuera, y ahora, ¿cómo se llama eso? Es víctima de su propio invento. Entonces saca a los venezolanos a la fuerza, a rejo y a patadas. Y eso no se hace. Todos esos venezolanos, ustedes dicen, eran de la oposición, pues menos se hace. Ahora, yo sé que no son de la oposición, porque el venezolano lo único que está intentando es vivir una vida que le quitaron. Y le quitaron varios, incluido Maduro, pero el primer responsable se llama el señor Trump, y hay que decirlo. Boomerang en la política. El señor Trump lleva 9 meses en el poder en este gobierno. El señor Trump gobernó antes, amigo. Sí, Póngale el primer gobierno y vea lo que pasó allí. Casi que hay guerra entre Colombia y Venezuela. Trump Le da rabia al señor Trump que yo no apoye a los norteamericanos con el ejército colombiano para invadir Venezuela. No, señor. ¿A qué estúpido colombiano se le puede ocurrir ayudar a invadir donde están sus primos, sus sobrinos, su gente colombiana, que hay 4 millones, a que los maten como en Gaza? Usted tiene razón en no querer intervenir para ayudar a una invasión, pero usted habla de hacer operaciones militares conjuntas con Venezuela. Eso... ¿Tiene lógica? ¿Tiene lógica que usted amarre la suerte de Colombia a personas tan deleznables como Nicolás Maduro, como Diosdado Cabello, como Vladimir Padrino? ¿A usted le parece que juntar la suerte de 50 millones de colombianos al destino de esos sátrapas es algo que se merece el país que lo eligió a usted? Sí, mire, haga las cuentas. Más o menos la suerte de 14 millones de colombianos venezolanos, es difícil medir cuánta sangre colombiana y cuánta sangre venezolana está en sus venas. Somos el mismo pueblo. Terminar, señor periodista. Entonces, 14 millones viven en la frontera, un buen porcentaje. La economía gira alrededor de la frontera, Cúcuta y otras ciudades. Y le dejaron la frontera a la mafia y matan gente a la lata ahí en la frontera. Y no hay Estado en la frontera. Y entonces yo tengo un medio Estado en Venezuela, sí, débil. Estado, no estoy hablando de gobierno. Y hay un Estado en Colombia que estamos también reconstruyendo. ¿Cómo le garantizamos seguridad a 14 millones de colombo-venezolanos en la frontera? ¿Separándonos o coordinando? ¿Quién es el principal enemigo de los colombo-venezolanos en la frontera? ¿No son los que usan fusiles ahí, están matando campesinos? Todos los días matan campesinos por cuidar los cultivos de hoja de coca que mexicanos, albaneses y otros de otros países compran a través de la compra de cocaína y sacan fundamentalmente a Europa, porque los gringos detuvieron su consumo. De paso se tiraron a Haití, porque la plata de las bandas que ahí en Haití sale de la cocaína del Catatumbo. Y en las lanchas que pueden salir por lanchas, submarinos u otras maneras, sale esa cocaína y pasa por Haití. Y acabó con Haití, rumbo a Estados Unidos. Acabó con Haití, que es el país que nos dio la independencia. Colombia y Venezuela, esa bandera tricolor
que está allí en el cuadro detrás de usted, la trae Bolívar con su ejército y se la entrega a Santander, que no la tenía, sino la bandera de Cartagena, y se vuelve el símbolo de todos nosotros, venezolanos, ecuatorianos, colombianos, no sé por qué. Panamá no usa sino un remedio, no digo, sino los colores que usan muchas islas caribeñas de la bandera de los Estados Unidos, incluida Cuba. República Dominicana quiso usar el tricolor y duró 15 días, izada la bandera tricolor. Pero esa bandera tricolor viene de Haití, ese es su origen. Y quizás del por qué República Dominicana no quiso ser parte de la Gran Colombia al final. Porque la mitad de esa bandera no es el azul de los ojos de la zarina y el color de los labios de la zarina. Dejen de engañar al pueblo de Colombia en los colegios. Ese azul y ese rojo es la bandera de Haití. Y no tiene el blanco porque los haitianos se dieron cuenta que la bandera francesa, a la cual obedecían como esclavos, pues era incoherente porque esa bandera se hizo en París diciendo libertad, igualdad y fraternidad, y los negros dijeron en esclavos en Haití, pues si somos iguales somos libres, ¿no? Y ahí los mataron, los mismos de la bandera blanca, azul y roja, y entonces los haitianos quitaron el color blanco, simbólico, solo dejaron azul y rojo, y esa bandera azul y roja con el amarillo que Miranda se lo inventó, porque era el sol del Caribe, no el pelo de la rubia del zar, de la esposa del zar, que era feísima, y Miranda no era hombre de mal gusto. Entonces, como casi los latinoamericanos no lo somos, incluido usted. Entonces, bueno, no me meto en... Esta bandera viene con Bolívar de Haití, ¿cierto? Y esa bandera significa libertad, solo significa libertad, como esta que usa el general almirante Padilla en su flota hasta siendo república ya Colombia, y es bandera de Colombia también, de sus ejércitos, y debe serlo aún, significa libertad o muerte. No porque íbamos a matar a los que iban a matar la libertad, sino porque estábamos dispuestos a morir por la libertad. Y en Colombia siempre habrá gente dispuesta a morir por la libertad, porque somos hijos de Bolívar. Bien. Presidente, es muy admirable que alguien quiera morir por la causa, por la libertad. Millones, bueno, pero millones. Yo quiero el Estado de Colombia es larguísimo, devolverlo, empezando por los 6.000 militantes de la UP que asesinaron gobiernos aliados con el narcotráfico, que es lo que existe en la frontera de Venezuela con Colombia, y del lado colombiano y del lado venezolano. Entonces, con los restos de los estados que nos quedan, después de una guerra a las drogas mentirosa, como bien dice Sonny Tank, el vietnamita, mentirosa porque respetan los capitales de los narcotraficantes, porque les permiten tener propiedades en los Estados Unidos, porque jamás han perseguido sus capitales en el mundo, mentiras, nunca, porque los admiten en sus cenas, porque lo que han construido de la política antidrogas es una política de dominación sobre Colombia y América Latina. Y entonces matan 1 millón de latinoamericanos y no ha disminuido 1 gramo de cocaína la demanda de los Estados Unidos. Y aumenta en Europa. Eso se llama dominación. Y eso es lo que le dio a Trump rabia que yo dijera. Que él está preparando una invasión a Venezuela no por el narcotráfico, mentiras. Así hayan ya matado 26, sean pescadores o no, 27 latinoamericanos, que nunca debieron matar con misiles, porque está prohibido por el orden internacional ese tipo de desproporción de la fuerza, como se debe llamar, que es crimen de guerra. Y si matan colombianos también, pues igual, lo digo, es una excusa para invadir a Venezuela porque se quieren quedar con el petróleo, y ese petróleo en 20 años no va a valer nada, porque la humanidad va a dejar de demandar el petróleo. Es decir, Trump está equivocado por no leer la ciencia, por tener un poco de asesores, algunos colombianos, nazis, que quieren mantener la violencia entre nuestros pueblos, dentro de cada pueblo, entre los pueblos, porque saben que así mantienen el control. Divide y reinarás, amigo. El presidente Donald Trump, hoy 20 de octubre del año 2025, devolvámonos. Sí.
20 de octubre cumple 9 meses en el poder. Sí, de segundo gobierno. A usted le Por falta... decisión voluntaria de los norteamericanos que Claro, respeto. y decisión totalmente legítima. Sí. A usted le faltan un poco más de 9 meses para irse de este palacio, para irse del poder. Esto es algo que trasciende el destino personal suyo. Estas decisiones, este discurso van a traer unas consecuencias a Colombia que van más allá del 7 de agosto de 2026. Usted es responsable de lo que venga por cuenta de esas decisiones. Sí, cada palabra. Porque cuando me paré en esa calle de Nueva York junto a las Naciones Unidas y dije lo que dije, estaba pensando en el futuro de Colombia y de la humanidad. Nada más. A mí no me dieron $1 por decir eso. Ni me interesa. Pero entonces, digamos, ¿esto le sirve a usted, a su imagen? Ay, pero es que usted no me deja contestar, hermano. Entonces, uno, todo. Que dejo el gobierno, sí, obvio. Decían que no lo iba a dejar. Miren, le estoy dando una cachetada. Los que me decían dictador, lo voy a dejar. Pues yo soy como Garibaldi y como Bolívar, que somos capaces de dejar el poder porque el poder enferma, te quita la vida real. Es una droga. Y hay gente adicta a la droga del poder, que es la peor droga del mundo. Matan millones. Y ya usted puede hacer un listado de drogadictos al poder. Pero bueno, entonces yo no soy adicto al poder. No me gusta vivir aquí. Me da alergia. Todo lo que veo me molesta. O sea, en 9 meses usted se va a ir de aquí. Yo me voy a ir de aquí, pero lo que he dicho hoy, alrededor de lo que pasa en este problema ya concreto del Caribe y de lo que se puede, lo que nos enseña el problema del Caribe es, y el Caribe nos enseñó libertad, es libertad, libertad y libertad, punto. Vida, vida y vida, punto. Temas centrales de la entrevista con Daniel Coronel giran en torno a la tensa relación entre Colombia y Estados Unidos, la defensa de la soberanía nacional y la dignidad frente a la política exterior estadounidense, la crítica a la guerra contra las drogas y la necesidad de transformar el modelo económico basado en hidrocarburos o energías fósiles también llamadas. Los ejes temáticos principales de la entrevista son los siguientes: la crisis de las relaciones colombo-estadounidenses y la soberanía, en particular de la soberanía colombiana, ¿no? Entonces, miren, la entrevista básicamente comienza abordando la idea de que la actual crisis diplomática fue creada por el presidente Gustavo Petro debido a un aumento del tono y nivel de la pugnacidad entre los dos países, ¿no? La defensa de la dignidad y la crítica internacional, el contraste histórico y el estilo de gobierno del presidente Petro y a su vez también del presidente Donald Trump, la posición firme del gobierno colombiano y el pragmatismo regional. También toca otro elemento fundamental, que es el modelo económico, el petróleo y la crisis climática, ¿no? Es decir, un elemento fundamental es el enfrentamiento a la crisis climática, ¿no? Porque el presidente afirma que lo que lo separa de Donald Trump básicamente es la crisis climática, ya que Trump está obsesionado con el petróleo, mientras que la ciencia indica que el petróleo ya no sirve y nos va a matar a todos. La lucha contra el cambio climático es la principal prioridad diplomática del gobierno del presidente Petro. Ahora, la crítica al Tratado de Libre Comercio y Ecopetrol, ¿no? Es decir, se critica que el Tratado de Libre Comercio al arruinar parte de la agricultura colombiana estimuló el narcotráfico. Además, se discute la situación de Ecopetrol, argumentando que la empresa se está quebrando por seguir amarrada al petróleo y por la inversión en el campo Permian, en Delaware y Texas, en Estados Unidos. Un negocio que hizo Ecopetrol de gas de bajo precio, que fue una trampa, ¿no? Ahora, el financiamiento de los programas sociales, es decir, los programas sociales
fueron desfinanciados porque Ecopetrol invirtió 60 billones que recuperó por el subsidio a la gasolina acá en Colombia y los direccionó a el campo Pernia y por lo tanto desfinanció todos los programas sociales del presidente Petro, ¿no? Ahora, otro elemento también fundamental es la política antidrogas, la cocaína y el fentanilo, ¿no? Es decir, hay una crítica a la guerra contra las drogas, ¿no? La política actual está vista como una guerra contra los narcotraficantes. Es decir, la política colombiana es una guerra contra los narcotraficantes o una política de dominación sobre Colombia y América Latina que no ha disminuido la demanda de cocaína y que aún hoy no persigue los capitales del narcotráfico en Estados Unidos, ¿no? La estadística de los cultivos ilícitos, ese fue otro elemento que tocó el presidente para aclarar cuál es la real producción de los cultivos de droga debido al informe de Naciones Unidas, que muestra un mapa que indica que la mitad de los cultivos de la hoja de coca de Colombia llevan 3 años abandonados y que la ONA cometió un error de cálculo al aplicar la alta productividad de zonas rojas a las zonas abandonadas de Colombia. Por otro lado, también el cambio de mercado, ¿no? Es decir, ya no se consume en Estados Unidos tanta cocaína, sino que ahora se consume con fentanilo, ¿no? Cambiaron fentanilo y ahora el consumo de cocaína ha disminuido en Estados Unidos. Ahora, los asuntos de la geopolítica y de la legitimidad del poder, ¿no? Entonces se aborda la postura de Colombia frente a conflictos internacionales y la naturaleza del poder, ¿no? Y aquí hace pues una síntesis de lo que es el genocidio en Gaza y el derecho a la desobediencia, ¿no? Es decir, el presidente reitera que su intervención en Nueva York fue para detener el genocidio. Subraya que ningún soldado tiene la obligación de obedecer una orden que implique cometer un crimen contra la humanidad. Ahora, acerca de Venezuela y la migración, el presidente atribuye la responsabilidad principal del éxodo venezolano a políticas impulsadas por Estados Unidos, el cierre de fronteras, el bloqueo económico y el desplome de los precios del petróleo. Critica también a la oposición venezolana como María Corina Machado por invitar a la invasión de su propio país, calificándola de traidor y de despreciable. El poder de la palabra y la vida se presenta como una dicotomía entre la diplomacia tradicional basada en bombas y dinero, poder de la muerte y la codicia, y por el otro otro poder que son las palabras y las multitudes en las calles, que es el poder de la vida. Su mensaje central, el del presidente Gustavo Petro, es la lucha por la vida. Ahora, también toca controversias internas y legales, ¿no? Tiene que ver básicamente con las preocupaciones sobre la situación personal del presidente debido a las tensiones, ¿no? Su situación personal y legal, ¿no? La financiación de la campaña, la trama del entrampamiento, las amenazas de golpe de Estado que actualmente sufre y lo expresa el presidente colombiano. En resumen, la entrevista es una profunda discusión sobre la política exterior, la economía de Colombia y la búsqueda de una nueva vía diplomática basada en la dignidad y la ciencia para enfrentar problemas de la humanidad tales como la crisis climática, el genocidio y el narcotráfico. La entrevista continúa y les sugiero que la vean completa. Tiene una duración de 2 horas y 6 minutos. Es bastante extensa, bastante profunda. Tiene muchas interrupciones del entrevistador, dado que él quiere respuestas de un sí o un no, una definición, sin tener en cuenta el contexto histórico que es sobre todo el que esboza el presidente, y a lo cual el entrevistador en varias ocasiones trata de interrumpir por su ánimo de la inmediatez de la respuesta y de la definición de conceptos tales como soberanía, tales como democracia, tales como la legalización de elecciones, tales de como opiniones específicas sobre Maduro,
o sobre Venezuela, sobre el presidente Trump, etc. Entonces, les sugiero continuar viéndola o verla completa. Los elementos filosóficos que tomaremos de esta entrevista para hacer su análisis lo veremos en el encuentro posterior. Tengan en cuenta el concepto de dignidad, el concepto de soberanía, la imparcialidad del periodista, el filtro de la propiedad de los medios de comunicación que sesgan la visión del periodista, el interrogante sobre si este periodista efectivamente es independiente, es imparcial, la inmediatez, cómo afecta la inmediatez de una noticia o querer respuestas como un sí o un no, la contextualización que hace el periodista versus la contextualización que hace el presidente para responder. Son estos elementos los que vamos a tener en cuenta para hacer un análisis con respecto a la entrevista desde el punto de vista filosófico. Ya nos vemos en el encuentro y muchas gracias.